a leer Génesis 5, me gustaría que hagamos un pequeño resumen de lo que hemos visto. Recuerden, en el principio de Génesis vimos los 6 días de la creación y el séptimo día de descanso, y estábamos hablando de ciertas teorías, ¿verdad? La teoría de la brecha o la teoría del caos y la teoría de la tierra vieja, ¿verdad? Eso es lo que aprendimos, ¿sí recuerdan? Y también estábamos aprendiendo a poder ver la Biblia de la perspectiva del dispensacionalismo progresivo, que no es gran cosa, sino ver la Biblia segmentada conforme a la relación que Dios tiene con el hombre. Y habíamos visto que la primera relación que tuvo Dios con el hombre era en su naturaleza de inocencia, ¿verdad? Y que en esa naturaleza de inocencia había ciertas condiciones que el hombre tenía que cumplir, y una de ellas era obedecer a Dios, que no comer del árbol del bien y el mal, ¿verdad? Y la tarea que tenía que hacer él era darle nombre a los animales, a las cosas, a las plantas, y estar cuidando el huerto del Edén. Esa era su condición. Y después, ¿qué pasó en Génesis 3? En Génesis 2 y 3, la caída del hombre. Y entonces cambia la relación de Dios con el hombre, y en su naturaleza caída del hombre tiene otra relación con el Señor y tiene otras obligaciones muy distintas, ¿verdad? Ahora tenía que ganarse el pan con su propio sudor de su frente, iba a ser más difícil que la tierra le diera los frutos, y ciertas cosas que Dios estableció para la mujer también. Entonces vimos eso en Génesis 2 y Génesis 3, y vimos también, ¿qué más? A ver, acuérdenme. Se les olvidó, ¿verdad? Hablamos en Génesis 4 de Caín, ¿verdad? ¿Por qué no era aceptada la ofrenda de Caín? No era porque no eran frutos, sino que era porque la fe de Abel era genuina, y el sacrificio de Caín únicamente era religiosidad. Y estábamos viendo, si casi me favor cerrar la puerta para que ya no se peleen, de favor. Ya va, perfecto, gracias. Ajá. Entonces, estábamos viendo eso, y en esta ocasión hablamos de la religión y de la simulación, ¿verdad? De hacer las cosas simplemente por cumplir, y es lo que estaba haciendo Caín, que endureció su corazón a tal manera que, aún escuchando la palabra de Dios que le decía que había hecho, para que le daba a Dios la oportunidad de arrepentirse, porque le dice, ¿dónde está tu hermano Abel? Y dice, ¿y qué yo soy guarda de mi hermano? Yo sabía dónde estaba Abel, porque decía, la sangre de la tierra, la sangre de tu hermano clama hasta mí, ¿verdad? Entonces le dio la oportunidad de arrepentirse a Caín, no lo hizo, endureció más su corazón y nunca se arrepintió realmente. Lo vemos en la Biblia que se ha arrepentido, y estamos hablando que muchas personas que no confiesan su pecado endurecen su corazón, y pueden venir aquí a la iglesia 5, 10, 15, 20 años, pero no son transformados, simplemente están viviendo una religión como Caín, y su sacrificio no es aceptado. Y ahora vamos a pasar a Génesis 5, y vamos a ver ahora la descendencia de Seth. Pero antes, por favor, permítanme orar para poner en manos del Señor. Amado Dios, tú sabes, Señor, que yo no soy nadie, ni tengo nada que dar, Señor, pero tu Espíritu Santo, Señor, es el que nos alimenta, que nos edifica, es el Espíritu Santo el que nos redarguye, Señor. Y yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo hable a esta congregación. Te lo ruego, Señor, porque yo no tengo nada que dar. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces vamos a ver la descendencia de Adán. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer Génesis 5, 1 y 2 nada más, por favor. Dice la palabra de Dios. Conoció a Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo por voluntad de Jehová, era querido varón. Después dio a luz a
Dice la palabra de Dios, este es el libro de la generación de Adán, el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, y dice el 2, varón y hembra los creó, y bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Ok, dice, este es el libro de la generación de Adán. Quiero que observemos lo siguiente, fue tanta la infamia de Caín que posteriormente nada más se habla de la generación de Set como hijo de Adán. ¿Sí? Solo toma en cuenta esta descendencia porque de ahí viene la promesa del Mesías. Vamos a ver esto más adelante. La verdad, hermanos, es algo inexplicable cómo es que del mismo vientre de una mujer puede salir un hijo bueno y un hijo malo. Y puedes tener y darle la misma educación a los hijos, la misma educación, el mismo contexto social, el mismo nivel económico y todo lo demás. Y podemos ver cómo uno se desvía al grado de maldad que llegan a ser asesinos como Caín, ¿verdad? Y sin embargo, salen del mismo vientre, tienen los mismos padres, tienen las mismas luchas, las mismas decepciones o lo que sea. Lo mismo. Y la verdad no lo podemos explicar. Pero la palabra de Dios, por ejemplo, dice, por ejemplo, ¿cómo se llama? Cuando nace Jacob y Esaú, dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y dice que todavía no habían hecho ni bueno ni malo y que ya había escogido Dios a Jacob. Entonces, del mismo vientre puede salir una persona muy buena y una persona muy mala. Y muchas veces, hermanos, hermanas, que ya tienen hijos, nosotros, yo todavía no tengo hijos grandes, ¿verdad? Pero a veces nos sentimos culpables porque sentimos que criamos mal a nuestros hijos, ¿verdad? Cuando alguien está perdido, cuando alguien está en el alcohol, en las drogas o en otras cosas, dices, hice mal trabajo. Pero tú puedes observar que tienes otro hijo y este hijo no está haciendo lo mismo que aquel, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque realmente la responsabilidad es personal. Todos nosotros nacemos con maldad y todos nosotros tenemos que aprender el bien y todos nosotros podemos decidir hacer lo bueno o hacer lo malo. Dios nos da esa oportunidad, por eso es que probamos probó a Adán y Eva del árbol del bien y del mal. Entonces, si tú en algún momento te has preocupado o te has sentido culpable porque tú piensas que no hiciste un buen trabajo, la verdad es de que no depende de nosotros.
930 años sobre la tierra. Recuerden que les expliqué un poco de la teoría que se tiene de por qué las personas vivían más tiempo que el día de hoy. Si se acuerdan que les expliqué, les voy a volver a recordar. Se supone que la atmósfera antes del diluvio era distinta. Había una gran nube o vapor completa cubriendo la tierra que hacía que los rayos ultravioleta del sol no pegaran directo a la humanidad. Y se dice que científicamente es posible, pero no podemos asegurarlo tampoco. Esa es una teoría. Recuerdan que después del diluvio, en el diluvio dice que fueron abiertos las fuentes de los cielos. Pues se supone que al momento de que toda esa agua cayó, entonces fue que la atmósfera cambió y de una manera directa ya hay más filtración del sol y hace que las personas vivan menos tiempo. Ahora, la verdad, ahorita con toda esta contaminación y con todos los químicos, pues vivimos menos, ¿verdad? Cada día más estamos contaminando la tierra. Pero bueno, eso es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Entonces, también vive sobre la tierra 930 años y no fue el hombre más longevo, sino su tataranieto, Matusalén, que vivió 979 años sobre la tierra, lo cual veremos un poquito más adelante. Dice, y murió. ¿Recuerda la promesa que Dios le hizo a Adán, que si probaba del árbol del bien del mal moriría? Fue hasta 930 años que él experimentó la muerte. Ya había sabido de la muerte porque a través de la muerte de su hijo Abel, yo creo que le dolió mucho a Adán y a Eva. Y experimentaron el dolor, el sufrimiento de perder a alguien. Cosa que no hubiera sucedido si no hubieran pecado, ¿verdad? Pero bueno, hasta ese momento se cumplió. Y hasta ese momento, cuando vieron la muerte, se dieron cuenta que lo que Dios había dicho era verdad. Así como hermanos, muchas veces no creemos en las advertencias de Dios hasta que suceden, ¿verdad? Y cuando eso pasa, muchos corremos a Dios a tratar de evitar la consecuencia de nuestro pecado. Pero déjame decirte algo que quiero que medites muy bien. Las consecuencias de nuestro pecado son inevitables. Las consecuencias de nuestro pecado son inevitables. Y eso fue lo que sucedió con Adán. Adán le falló a Dios cuando no ejerció la autoridad sobre su mujer, pero también falló cuando, como su protector y guía de la mujer, porque él tenía que estar a su lado y él tenía que haberle advertido de la serpiente. Pero no, cayeron los dos. Y la consecuencia de su pecado los alcanzó por medio de la muerte. No puedes escapar a la consecuencia de tu pecado. Dios te puede perdonar y te perdona y tu pecado no es contado, pero muchas veces las consecuencias nos alcanzan. Por ejemplo, estoy fumando durante 30 años, me arrepiento y dejo de fumar, pero posiblemente la consecuencia ya está, que es enfisema pulmonar. ¿Y qué dices? Pues te alcanza la consecuencia de tu pecado. O alguien que bebe mucho, te llega hepatitis, el hígado ya no te funciona y puedes tener hepatitis. Entonces, Dios te perdona, pero hay consecuencias sobre el pecado. Así es que debemos de, por lógica o por razonamiento, debemos de alejarnos de las cosas que nos hacen daño. Y una de esas cosas, pues no nada más es el cigarro, el alcohol o las drogas, también son las carnitas del cuerpo con mucha grasa, también es la Coca-Cola bien fría, y no lo hacemos. Y yo soy el número uno, soy bien comelón de cosas así de ricas, pero nos va a alcanzar en algún momento la consecuencia de nuestro pecado de no cuidar nuestro cuerpo. Y a eso vamos, hermanos, que tenemos que evitar esto. Que no tenga que pasar lo mismo para llegar a un extremo de perder la vida, para alejarte de ese pecado. Vamos a seguir leyendo Génesis 5, del 6, y aquí si nos vamos de largo, del 6 hasta el 23, por favor. Hoy el mensaje es muy breve, una hora y media más y ya terminamos.
Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set, después que engendró a Enos, 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos, después que engendró a Cainán, 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán, después de que engendró a Mahalaleel, 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Y Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel, después de que engendró a Jared, 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron los días de Mahalaleel 895 años y murió. Y vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared, después de que engendró a Enoc, 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron los días de Jared 962 años y murió. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó, pues, Enoc con Dios y desapareció porque le dio Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén, después de que engendró a Lamec, 782 años y engendró hijos e hijas. Ya terminamos, ¿no? Caminando con Dios. Miren, todas estas generaciones que acabamos de oír son generaciones de Set, y vimos en el capítulo anterior, y comenzaron a adorar a Dios en la tierra. Y todas estas generaciones adoraron a Dios, pero durante ese tiempo también Caín se estaba reproduciendo y la maldad también. Y había personas que no adoraban a Dios y que estaban en contra de la voluntad de Dios, y estaban los hijos de Set, que comenzaron a adorar a Dios y enseñaron a sus hijos y a los hijos de sus hijos, dejando generaciones que conocían al Señor y que adoraban al Señor, de tal manera que hubo uno, que fue Enoc, que dice que caminó con Dios y no vio muerte. Entonces, Enoc le agradó a Dios a Enoc de tal manera que se lo llevó sin que él viera muerte. Pero yo considero, desde un punto de vista muy personal, que algún día Enoc regresará, igual que Elías, que fue el segundo, que no vio muerte, el que se fue en un carro de fuego. ¿Se acuerdan? Lo vamos a ver más adelante. Pero considero esto porque son las únicas dos personas que se fueron con el Señor y que no murieron. Y recuerden que la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Y si dice el Señor que la paga del pecado es la muerte, ellos tienen que morir, porque ellos no nacieron puros. Ellos nacieron con el pecado original de Adán y Eva. Y si se van ustedes a Apocalipsis, no quiero que vayan allá, pero anótalo, lee Apocalipsis 11, que vas a leer del 3 al 12, y ahí en Apocalipsis vas a encontrar a los dos testigos. Estos dos testigos van a venir, dice, a dar terror a la tierra en el tiempo de la gran tribulación, ¿sí? Y van a estar en el área del Medio Oriente, y van a estar contra las naciones, y las naciones, Dios va a permitir que a estos dos testigos mueran. Entonces van a estar estos dos testigos, dice, en la plaza, y todo el mundo los va a ver, dice, todo el mundo los verá, ¿sí? Y se van a gozar de que murieron porque ellos estaban generando tormento en la tierra, ¿verdad? Entonces yo en lo personal considero que es Enoc y es Elías los que tienen que venir, morir, y dicen que resucitan al tercer día también ellos, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Otros dicen que es Moisés y que es Elías. ¿Por qué? Porque Moisés y Elías aparecieron en el monte de la transfiguración, como lo vimos en el libro del Evangelio de Lucas. Entonces, ahí está la discusión. Yo se los dejo a su criterio.
Lo importante, hermanos, es que la generación de Seth fue una generación que adoraba a Dios. Sin embargo, como les estaba diciendo, durante eso también la generación de Caín se estaba multiplicando y la generación de Caín se había alejado de Dios. Y vimos a Lamec, la persona que practicó la poligamia, y vimos cómo se jactaba y se burlaba de Dios cuando decía: si Dios va a vengar la muerte de Caín 7 veces, la mía la va a vengar 70. Y recuerdan que vimos esa parte de ahí, cómo estaba aprendiendo lo que le había pasado a su antepasado Caín, pero estaba aprendiendo cosas malas sobre Dios, ¿verdad? Estaba regresando lo que es realmente la bondad, la misericordia y la gracia de Dios. Y se estaba hablando de eso. Y toda esa generación fue de maldad. Quiero que observes también, hermano y hermana, que Dios te conoce y conoce tus generaciones. Yo conozco hasta mi abuelo, cuando mucho, mi bisabuelo, lo máximo. Pero el Señor conoce de dónde vienes exactamente. Imagínate la sabiduría del Señor, que sabe perfectamente toda tu generación desde que el primer hombre a la tierra, y eso es lo que estamos viendo aquí. Vamos a leer Génesis 5, del 25 al 32 otra vez, por favor, porque creo que... Y vivió Matusalén 180 años, y 7 años, 187 años, y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén, después de que engendró a Lamec, 782 años, y engendró hijos e hijas. Fueron, pues, todos los días de Matusalén 969 años, y murió. Vivió Lamec 182 años, y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová bendijo. Y vivió Lamec después de que engendró a Noé 595 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años, y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Ok, bueno, entonces estamos viendo. Si tú te preguntas, ¿cómo es que con exactitud se conoce la descendencia desde Adán hasta Noé y así? Quiero decirte en primer lugar que es posible, como estábamos viendo, por la omnisciencia de Dios, ¿verdad? Porque Él todo lo sabe. Sin embargo, no es nada sobrenatural que se haya escrito de generación en generación. Te voy a decir por qué. Porque se conoce la descendencia desde Adán hasta Noé, y es posible porque cuando Adán murió, Matusalén ya tenía 200 años de vida. Y de hecho, en el momento que Matusalén nació, todos los antepasados paternos, desde Adán hasta él, estaban vivos. Es por eso que considero que es posible que todo se haya escrito y pasado de generación en generación. Lo primero, de primera mano, ¿quién lo conocía? Adán, ¿verdad? Y él, el primer hombre creado sobre la tierra. Así es que Adán le pasó esta información a toda su descendencia hasta llegar a Noé. Y déjame decirte algo muy importante de la palabra de Dios. Yo sé que muchas veces cuando llegamos apenas a entender o a empezar a leer la palabra de Dios, a veces decimos: no, esto no puede ser posible. O sea, cuando venimos empezando y no creemos totalmente en la palabra de Dios hasta que nos convence el Señor completamente de que esta palabra de Dios es verdad. Y quiero que observes algo para que veas que esto es verdad. Cuando la palabra de Dios habla, no habla como en un cuento de hadas. Había una vez una princesa en un reino no muy tan lejano. En aquel tiempo, hace muchos años, así no habla la Biblia, ¿verdad? Habla con exactitud. Te habla nombres de personas, generaciones tras generaciones, localidades exactas. Recuerden cuando dice: y mandó a Caín
Entonces, yo quiero que comprendas, hermano, hermana, que lo que estás leyendo no es un cuento de hadas. Y por más que te digan las personas, es que la Biblia la escribieron hombres, sí, la escribieron hombres, inspirados por el Espíritu Santo, y las cosas que están ahí se pueden corroborar. Y las que a lo mejor la ciencia todavía no las ha corroborado, las van a corroborar, porque la palabra de Dios es verdad. Y con tal exactitud, como les digo, que desde Adán hasta Matusalén, todavía estaba vivo Matusalén, tenía 200 años Matusalén en la tierra cuando Adán murió. Y cuando Noé salió del diluvio y nació Abraham, tenía 56 años Abraham. ¿Sí me explico? Entonces es posible que Noé le haya transmitido esta información a toda esa generación. No es nada imposible. ¿Sí me explico? Entonces, cuando ya Abraham tenía 56 años, cuando Noé murió, Abraham pudo transmitir también a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a la descendencia, a las 12 tribus, que es el pueblo de Israel, que la Biblia no es un libro religioso para ellos, es un libro de historia. Todos los libros son históricos para ellos, todo lo que pasó su nación, ¿verdad? Entonces, cuando alguien te quiere decir, no es cierto, es un cuento de hadas, tú le puedes explicar, te puedes meter en internet y decir, a ver, ¿cuál cuento de hadas? Yo te puedo decir exactamente de lo que está hablando la Biblia, geográficamente dónde está, por ejemplo. Y puedes comenzar a defender, porque la palabra de Dios es verdad. Y si tú eres un hijo de Dios y eres cristiano, debes de asegurarte y debes de tener la seguridad de principio a fin que la palabra de Dios es verdad y no dudar en nada, aunque te parezca sorprendente, como que no fue llevado por Dios vivo, o como que Elías se fue en un carro de fuego, ¿verdad? O el Apocalipsis, que te parece sorprendente cuando lo escuchas, es verdad. Y todo esto es verdad, hermanos. Así es que no dudes nada de la palabra de Dios. No te dejes engañar por las mentiras del diablo que dicen, por ejemplo, que los sumerios fueron la primera generación. ¿Han escuchado los sumerios? ¿Sí? ¿Han escuchado por lo menos en internet? Que fueron la primera generación que habló del diluvio, porque dicen que el escrito encontrado por los sumerios tiene más años que los escritos de la Biblia, ¿verdad? Pero no te dejes engañar, dice que porque tiene mucha similitud y muchas civilizaciones hablan de un diluvio de una manera distinta. Yo considero, en primer lugar, que los sumerios sí existieron, vivieron sobre la tierra. ¿Por qué? Porque hay indicios de eso, hay arqueología que no podemos negar, pero también muchos piensan que los sumerios no eran una raza humana, ¿verdad? Ellos dicen que son una raza extraterrestre. Yo considero que los sumerios eran los ángeles caídos. Y los ángeles caídos han querido, con el diablo, esconder la verdad, ¿verdad? Y por eso es que hay esos escritos. En mi punto de vista muy personal, esto no tiene nada que ver con la Biblia, esto no aparece en la Biblia, simplemente es una información general que puedes creer o no creer. Es una especulación. Pero lo que sí sé, hermanos, que la Biblia es verdad y que no va a pasar una coma en la Biblia, como dijo el Señor, que no se cumpla. ¿Sí? Sigue enamorándote de la palabra de Dios, sigue creyendo fielmente en sus promesas. ¿Por qué tenemos que leer todos los días la Biblia? Porque somos olvidadizos, porque se nos olvida la grandeza del Señor y tenemos que ir a escuchar, a leer su grandeza, a ver sus promesas, porque somos personas que nos desanimamos muy rápido. Entonces tenemos que ir a escuchar sus promesas. Si Dios te dice que estás en la aflicción, pero que esperes un poco de tiempo, que solamente vas a estar por poco tiempo así, que Él ha vencido al mundo, tú tienes que creer en esa palabra. Y tienes que recordar que esa palabra es verdad, y cada promesa que Dios hizo en la palabra de Dios se va a cumplir. Se va a cumplir porque esto no es un
escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Como les dije, era muy corta la prédica. No es prédica, realmente es un estudio. Lo que hacemos ahorita es un estudio, no he hecho prédicas. Estoy dando información, un poco de aplicación para sus vidas, pero realmente es un estudio de Génesis. Vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias. Señor, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por las bendiciones recibidas. Señor, ayúdanos a aprender cada día más de ti. Ayúdanos a acordarnos de tus promesas cada día, Señor, cuando nos sentimos desanimados o no. Ayúdanos a conocerte cada día más profundamente a través de tu palabra, a través de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a estar firmes en la fe y también a aprender a defender nuestra fe, Señor. No permitas que seamos ignorantes de la fe que profesamos. La palabra dice que aprendamos, Señor, y que te adoremos con todo el corazón, pero también con todo el entendimiento, Señor. Danos sabiduría, danos intelecto, Señor, para poder aferrarnos a tu palabra, atesorarla y también defenderla, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, creo que ya no hay otra alabanza, ¿verdad? Estamos despedidos. ¿Si hay otra alabanza? No, ya no. Ah, ok. Bueno, estamos despedidos.